Tengo el enorme placer de estar conversando con un hombre al que admiro muchísimo, muchísimo, y estoy hablando de Gustavo Perednik. Es filósofo, escritor, fue amigo del fiscal Alberto Nisman y además escribió Morir por la Argentina, un libro que relata justamente las circunstancias en las que murió el fiscal y actualmente vive en Israel. Lo interesante aquí, por eso nuestro llamado a Israel para poder hablar con Perednik, es justamente el boom que ha sucedido, el documental que produjo Netflix. Y directamente me gustaría saber cuál es su opinión, y de ahí vamos a derivar en un montón de cosas más. Así que bienvenido, un verdadero placer estar en contacto contigo. Para mí también un gran placer estar nuevamente charlando contigo. Empiezo por una pequeña corrección. A ver, dale. El libro Morir por la Argentina fue el primer libro escrito sobre la obra de Nisman, cómo llegó a descifrar el caso AMIA, y fue publicado mucho antes de su asesinato. Sí. Pero cuando lo asesinaron, ahí publiqué otro libro que se llama... Perdón, el que vos citaste es Matar sin que se note. Y cuando lo asesinaron publiqué Morir por la Argentina. Morir por la Argentina. Complementa. Con todo, gracias por mencionarlo. No. Y te diría que lo de Netflix fue una decepción, porque si bien la gente que grabó el documental me pareció macanudo, profesionales de primera, y realmente fue un placer estar con ellos, y no tengo nada para criticarles en el terreno personal. El documental lo que hace es intentando generar preguntas y eso es perfectamente legítimo para que no sea aburrido, en vez de poner el signo de interrogación en quién lo mató a Nisman, cuáles fueron las fuerzas que operaron, qué intereses internacionales, en qué grado estuvo comprometido el poder político argentino, y preguntas de esa naturaleza, llevó todo a la pregunta ya trasnochada, enterradísima, que es si a Nisman lo mataron o no. Y a poner el tela de... Sí, vos sabés que a mí es la pregunta guía de todo el documental hasta el último capítulo. A mí realmente me parece que nos hace retroceder mucho. Exactamente. Yo creo que además fue mirado desde un ángulo que no es, para mi gusto, estoy totalmente de acuerdo contigo, no es el correcto. Hay que partir de que lo mataron y hay pruebas para ello, y vos las enumerás maravillosamente bien, esas pruebas. Es decir, todo lo que sucedió desde que llegan los médicos, cómo lo ven, cómo lo mueven, contarle a la gente todas esas pruebas que ratifican de que lo mataron. Entonces, jugá con el thriller psicológico, con el político, con el que quieras, pero no me vengas a jugar con la duda de se suicidó o lo mataron. Y siendo un poco menos exigente que vos, yo podría decir, si quieres que te ocupe un minuto y traer a alguno de los politicastros kirchneristas que todavía vuelven al tema de que se suicidó, bueno, un poco, para mostrar también que hay gente que cree que la Tierra es llana y no es redonda. Pero no ponemos eso en la pregunta guía para la serie. Ese es el grave error. Mira, que las pruebas de que a Nisman lo mataron empiezan por el hecho de que la Versa 22, que es la pistola que él mató, deja huellas, deja pólvora en las manos de quien la usa. En las mismas no había huellas. En el revólver no había ninguna señal dactilar, y la fiscal Penn, que fue la que tuvo a su cargo el operativo de crear el mentiroso escenario del suicidio, alegó que todas las huellas dactilares del revólver habían sido borradas por la sangre de Nisman. Imagínate el absurdo. De mismo modo, ella alegó que los moretones de Nisman había recibido golpes antes de ser asesinado, difícil que lo diga él mismo, pero ella alegó que los recibió todos cuando se cayó, lo que también era absurdo. Que el cuerpo fue movido, se sabe perfectamente, primero por la forma en la que estaba, en segundo lugar porque tanto el médico como la enfermera que lo vieron por primera vez y declararon bajo juramento, dijeron enfáticamente que las fotos que la policía hizo difundir una vez que llegó al departamento no eran las mismas fotos del cuerpo que ellos habían visto, es decir, que había habido una manipulación del cuerpo, que además se agrega que todo el escenario que se montó con que no andaban ni las luces ni los detectores en el edificio, todos los guardias lo abandonaron en ese día, que tenían que custodiarlo, ninguno de ellos trabajó, o casualidad,
ese día, las amenazas constantes que recibía, en fin, hay una serie de unas 30 pruebas, como bien dijiste, y te agradezco mencionarlo, yo las enumero en Morir por la Argentina, y frente a ellas, aquellos que sostuvieron el mito del suicidio se basaron exclusivamente en especulaciones psicológicas, es decir, todo esto diciendo Nisman se sintió acorralado, Nisman se sintió deprimido, Nisman se sintió mal, bueno, es decir, era un absurdo, como uno no discute con esto, y agreguemos que la fiscal Fein se opuso en todo momento a hacer lo que se llama una pericia psicológica para ver si el suicidio tenía algún asidero. Ella se negó, lo pudo hacer solamente cuando ella fue desplazada de su cargo, y se llegó a la conclusión digamos, categórica de que no había ningún indicio. Durante los primeros 8 meses de investigación no hubo jamás un indicio que apareciera acerca del suicidio, y yo que lo conocí personalmente y estuve con él hasta el último momento, te puedo decir que era un individuo que variaba vida todo el tiempo. Es decir, la mentira del suicidio golpeó duro, porque imagínate que en el momento cúspide de su carrera, un individuo tan exitoso y que amaba a sus hijas con todo su corazón, repentinamente, así, antes de presentar la causa máxima de su vida, va a pegar un tiro. Era ridículo. Es ridículo. Ahora, decime una cosa, ¿él por qué vuelve a la Argentina? ¿Por qué, estando de viaje, vuelve a la Argentina? Porque él, estando en Madrid celebrando el cumpleaños 15 de su hija, se entera, cuando Cristina Kirchner se dio cuenta de que la estaban investigando a ella, y yo me imagino la hecatombe emocional que sintió, porque ella siempre se sintió intocable. Exacto. Repentinamente se da cuenta que este fiscalito, que supuestamente tenía que estar trabajando para ella, estaba investigándola con grabaciones telefónicas, con seguimiento, y todo esto. Nisman no tenía como mandato investigar a la presidenta, ni mucho menos, pero él estaba investigando a los iraníes, ese era su rol. Pero las llamadas telefónicas de los iraníes apuntaban a la Casa Rosada de Buenos Aires, entonces no hubo más remedio que grabarla a ella. Cuando ella repara en que se está haciendo objeto de investigación, dice: esto es el acabose y vamos a desmembrar enteramente el servicio de inteligencia. Y así que los Yastiuso y a varios otros que estaban a cargo del servicio de inteligencia argentino, Nisman se entera de esto y se da cuenta que el turno le ha llegado a él, que ahora en este proceso de decapitar al aparato de inteligencia argentina también lo van a echar a él. Entonces, si no presenta la denuncia inmediatamente, no va a presentarla nunca, o porque lo van a echar, o porque cuando la presente van a decir: este individuo la presenta de puro resentido que es porque está enfrentado con el poder político. Seguro. O algo así. Igual trataron, te voy a decir, hablando de la vida privada, de ventilar un montón de cosas como para desprestigiar y destrozar la imagen pública de Nisman, ¿no? Porque ellos no tienen absolutamente ninguna moral, son directamente mafiosos. Y tienes razón, y habría que haberlo investigado de inmediato, porque a cualquiera le sacan fotos personales de su celular, como lo hicieron, apenas entraron al departamento. Vos mira que a Lago Marcino, que era el sospechoso número 1, el último que lo vio a Nisman, no le incautaron el celular, y a Nisman sí le incautaron el celular, y a todas las fotos que había ahí las empezaron a discutir en afiches con la ciudad de Buenos Aires. En vez de investigar ahora quién fue el policía que hizo eso, que obviamente era la policía en su conjunto, se pusieron a criticarlo a Nisman. La idea, como bien decís, era destruir su imagen para poder después decir que toda la investigación que había hecho él era falsa, como hicieron. Es el juez Rafecas, que ahora es candidato. Eso te iba a decir. Rafecas, exacto. Procurador General de la Nación. Rafecas, Procurador General de la Nación. Es decir, otra vez el círculo mafioso se entrona en el poder. Y bueno, comentábamos en algún momento que la Argentina sufre de algún tipo de, no sé, de esquizoide, es decir, haber devuelto al poder a gente que mostró, pero con una evidencia absoluta, ser la cúspide de la corrupción, no sé qué en muchos países del mundo. Es decir, nadie dudaría que Cristina se volvió multimillonaria en funciones de presidente. Esto no lo pone en duda nadie, ni ella podría negarlo. Y lo vuelven a votar, viendo todas las maniobras de corrupción que hubo, y ni estoy mencionando el caso Nisman, que es el colmo, porque aquí aparece un asesinato, por eso tanta trascendencia internacional del caso. Y sí, y ellos ahora tienen como objetivo número 1 la impunidad de Cristina y de sus acólitos.
Qué brutal. Y decime una cosa, Perednik, pero ¿vos pensás que Netflix, en definitiva, también recibió alguna cosa de acercamiento, o de manejo, o de palmarle un poquito ahí la espalda como para decirle, bueno, vos jugás con esto y seguís sembrando la duda en vez de hablar de la rotundidez del asesinato? No, yo creo que es gente bien intencionada, independiente, y que actuó porque sí creyó que era bueno. Además que eligieron a las personas para... Yo no sabía, yo fui uno de los entrevistados, sí, y no sabía quiénes eran todos. Si me hubieran mostrado la lista, les habría sugerido que había un exceso de kirchneristas entre los entrevistados, de motivos políticos. Aparte de los políticos en general, uno no puede confiar en qué va a decir con respecto a un caso. No, de los políticos no es objetivo, por naturaleza va a contar algo según sus intereses políticos. Seguro. Y aquí eran todos los políticos kirchneristas, más una extensa entrevista que no termina nunca a la fiscal Fein, ni que hablar de Lago Marcino, etcétera. Entonces les salió así, con la pregunta clave de si Nisman lo asesinaron o se suicidó. No creo que haya sido una mala intención de parte de ellos, y mucho menos que haya sido una presión por parte de sectores del poder. Ahora, todo igualmente necesitamos. Ahora, ha caído la serie de Netflix como un bombazo, y el tema se volvió a colocar dentro de los medios y dentro del mundo periodístico. El otro día estaba mirando televisión argentina y estaban haciendo con un semiólogo un análisis de las declaraciones de Stiuso, y directamente cómo Stiuso miente en esas declaraciones al mirar al piso y mirar al costado y todo un estudio semiológico, y yo decía, pero qué increíble. Es decir, esto, si se puede decir como se está diciendo en este momento, ¿cómo es que no se toman medidas al respecto como para investigar? Pero eso depende también del poder político. Seguro, pero no sé, no conozco la investigación sobre las declaraciones de Stiuso. En todo caso, te puedo decir que Stiuso me merecen más confianza en sus declaraciones que muchos de los que hablan ahí, porque Stiuso no es un político. No, seguro. Es un profesional del servicio de inteligencia. Exacto, es un espía. Y en lo que por supuesto que me imagino yo, y coincidirás conmigo, en que ninguna persona que se dedica al servicio de inteligencia, incluso bajo dictaduras, debe ser un nene de mamá, y una persona muy ingenua. Por supuesto, debe haber tenido algún episodio que no es estrictamente, digamos, lo que vos o yo hubiéramos elegido para como procedimiento. Pero en todo lo que compete a Nisman, él fue un profesional de primera. Nisman siempre lo contaba con inteligencia, cómo le provee de todos los datos que necesita con una celeridad y una eficiencia admirables. Por lo tanto, yo no pondría ahí el foco de sospechas en Stiuso, porque finalmente Stiuso fue uno de los cercanos a Nisman que colaboró con él, y no era de sus enemigos que lo amenazaban. Y esos son los que tienen que ser investigados. El convenio que se firma entre gallos y medias noches entre el gobierno de Cristina con el canciller Lieberman era, ¿no? Directamente Timmerman, es decir, eso fue un disparador para darse cuenta de que ahí había algo que querían lavar, que querían hacer desaparecer, que se estaban comprometiendo a silencio absoluto, es decir, una cosa ley mafiosa, omertá directamente. Pero esto tiene dos partes. Toda la gente conoce bien lo que vos decís, que es el acuerdo abierto entre el memorándum, yo lo llamo en el libro el memorracho, entre Argentina y Irán, que se firmó el 27 de enero del 2015, el de 2013. Este memorándum era incumplible. Pero básicamente decía que los iraníes iban a investigar el atentado que ellos cometieron en la AMIA, y para eso la Argentina le iba a entregar todos los datos que tenían, lo que incluía, por supuesto, declaraciones de muchos iraníes, que te puedes imaginar qué hubiera pasado con ellos si se procedía a este imposible. Nisman, por supuesto, se opuso totalmente a este acuerdo, pero siempre me decía que era incumplible y que la venta del Poder Judicial, como se estaba proponiendo, no iba a ocurrir. Pero lo que descubrió después, y esto es lo que la mayor parte de la gente no sabe, es que este memorando de entendimiento del 2013 era el resultado final del acercamiento, no era el comienzo. El comienzo se había producido en enero del 2011, cuando Timmerman, enviado por Cristina, se encuentra con su par iraní y le dice en un encuentro que en ese momento era secreto,
que Argentina no tiene más interés en investigar los atentados de Irán en Argentina. Y tuvo tanta razón de decir que Salehi, el canciller iraní, informa en un memo a su primer ministro, Ahmadinejad, diciéndole la Argentina no está más interesada en investigar los atentados, y este memo se trasciende a algunas embajadas occidentales en Teherán y después a la prensa. Y Pepe Iliashev, un periodista que murió al poco tiempo, es el que lo publica en Buenos Aires. Por supuesto, felinamente empieza desmintiéndolo, puede ser que sea semejante cosa, al final tuvo que admitirlo porque esto salió a todas luces. Esta fue la traición a la patria. Cuando se encontró Timerman con Salehi y le dijo basta, y todo esto derivaba de un encuentro que había tenido Cristina con Chávez en Buenos Aires en el momento en que murió Néstor Kirchner, en donde Chávez, que era el gran embajador de los ayatolás en Latinoamérica, la convenció de que basta de estar enfrentadas por Irán, y que se acerca a Irán y tanquea a Irán de todas sus fuerzas y terrorismo. La cantidad de dinero que iba a poder recibir era ilimitada, y se dejó seducir, no le molestaba tener más dinero aparentemente, y así comenzó esta trama de traición a la patria que Nisman denunció. Qué increíble lo que me estás contando. Cristina se da cuenta de la denuncia, ahí pasa todo lo que contamos antes. Ahora, desviando un poquito el tema, ¿no? Abriendo paréntesis. ¡Qué personaje, Chávez, eh! ¡Qué personaje para la América Latina fue! Y su legado sigue siendo bastante nefasto, ¿eh? Bastante... por no decir totalmente. Destruyó un país. Sí, seguro. Destruyó un país. Uno de los países más ricos en los recursos naturales del mundo. Ya la cuarta parte de su población ha emigrado. Los en Uruguay y en Argentina también a los desdichados venezolanos que tienen que abandonar el paraíso socialista que le construyeron Chávez y Maduro. Pero otro dato más que puedo agregar, y que es muy desconocido, es que Chávez durante 10 años tuvo como asesor un tal Norberto Ceresole, básicamente un nazi. ¿Cómo? No se escucha bien. Él es el que generó la línea ideológica, pero después murió, pero sus huellas quedaron. Y bueno, no creo que haya habido un gobierno más nefasto para su país en Latinoamérica de Chávez, una catástrofe que ahora sigue sufriendo. Ese asesor que me decís que tuvo Chávez, ¿era venezolano o...? Porque como además tuvo también la construcción y el soporte ideológico y todo el estudio cubano, entonces ¿de dónde salió ese hombre? Este hombre es un personaje que también merece algún estudio psiquiátrico. Él era argentino. Mira. Había militado en el ERC, en la extrema izquierda argentina, el Ejército de Revolución del Pueblo, y después militó con los carpintadas, con el Seneldín y los golpistas o los fascistas en la Argentina. Saltaba de un lado al otro y después al islamismo, y esta mezcla de islamismo, nazifascismo y comunismo se da en algunos personajes de este tipo, que son, digamos, anti todo, y sobre todo defienden la violencia como un método para una política hegemónica, y Chávez se las daba de gran líder no solo de su país, sino de Latinoamérica y mucho más. ¡Qué locura! Sí. Que un personaje siniestro lo inspiraba. Dios mío, qué increíble. ¿Vos creés que en algún momento se sabrá la verdad con respecto a Nisman? Es una pregunta muy difícil. Digamos, hasta ahora, hasta hace un año, yo creía que sí. La justicia avanzaba lentamente, pero avanzaba. Ahora la campaña que van a hacer para destruir todas las pruebas es tal que mucho no se van en el caso de la AMIA durante 10 años no se avanzó, y después repentinamente apareció Alberto Nisman y los avances fueron tan grandes que se sabe todo hoy en día cómo se cometió el atentado. Los culpables no pueden ser juzgados porque están en Irán, pero ojalá que sepa lo que pasó en la AMIA. Sabemos todo, lo que no podemos hacer es justicia porque siguen impune los perpetradores en Irán. Con respecto al caso Nisman, a lo mejor en algunos años y repentinamente hay algún valiente que tome todo por las astas y sigue, la verdad, todo es posible. A mí lo que para hablar en tu
en tu idioma y tu especialidad como filósofo, la impunidad del poder, el entronarse en el poder, esa perpetuidad en el poder que desarrollan algunos seres y que tienen la capacidad de comunicar y transformarse en líderes. Es decir, eso es una enfermedad que ¿cómo se da? ¿Por qué se da, crees vos? ¿Cuáles son las bases o los disparadores para que este tipo de cosas se dé y que después masivamente haya gente que compre esa filosofía y esa forma de ver la vida? ¿O estás conmigo o sos mi enemigo? Bueno, lo dijo Lord Acton, lo dijo en una de las máximas más populares que hay: el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Cuando uno siente que su poder cada vez es más limitado, se enceguece. Eso les debe pasar. A mí nunca me tocó y a vos tampoco. Pero alguien que está en el poder y siente que puede dar un paso más y otro paso más, y que puede sobornar, y que puede chantajear, y que puede manipular, y todo le sale bien, se enriquece y gana, empieza a sentir que no hay límites para esto. En las películas de Woody Allen, Crímenes y Pecados, sí, tiene como que eso, cuando uno entra en la trama, después inmediatamente pasa a delirios de grandeza que no lo detienen, y es el caso típico de Cristina. Ella sintió que era la gran reina, que nada la podía detener. Como ella misma decía, a mí nadie me limita la cancha, y nadie me pone límites en la cancha. Qué locura. Bueno, este fiscal quiso desafiarla, vemos lo que le pasó. Bueno, muchísimas gracias por haber aceptado nuestro llamado telefónico. Como siempre, es un verdadero placer hablar contigo. Así que, bueno, si venís por Montevideo, ya sabes que esta es tu casa. Y si yo voy, te pego así el teléfono antes para poder encontrarlo. Un verdadero placer, un gran abrazo. Ahí nos hablaremos y, como siempre, el diálogo continúa entre nosotros. Gracias, un gran abrazo. Para ti, gracias. Flash informativo. En todas las horas en punto. Más información, más periodismo, más radio. Siempre Sarandí. Presenta Mi Crédito Trabajo de República Microfinanzas. Hacé realidad tus sueños. Llama al 0800 6040 o ingresa en micredito.ui. Las noticias a la hora 16. Un grupo de vecinos de Balneario Atlántida denunció la instalación de una nueva fiscalía por entender que puede traer peligros en la convivencia de los habitantes. El vocero de la organización, Eduardo Korch, dijo a Informativo Sarandí que la sede judicial traerá problemas para atraer turistas, así como también cambiará la dinámica de los residentes que viven todo el año. Agregó que comenzarán a juntar firmas para poder dejar sin efecto la instalación de este edificio. Donde están construyendo, de hecho, un celdario que nos dijeron que va a haber personas detenidas durante todo el día. Y bueno, eso es una zona residencial muy tranquila del balneario, y la verdad que nosotros vemos con gran preocupación que nos va a cambiar la dinámica. Es una zona muy tranquila, donde hay mucha gente que vive todo el año, donde la verdad que todos los vecinos hacemos un esfuerzo muy grande por mantener lo más lindo que se puede esa zona, porque además es un atractivo turístico del departamento, sí, en la ciudad de Atlántida. Y bueno, y vemos que nos avisan que esto va a ser en las próximas semanas, lo cual genera preocupación de todo el barrio. Hemos tomado contacto con la gente donde actualmente se ubica la fiscalía y nos han dicho que bueno, que han tenido problemas con la gente principalmente que estén a las afueras de la fiscalía. Lo que más nos llama la atención es que es una zona residencial, una zona muy cercana a la playa, genera todo un trastorno en la dinámica del día, también el tema del valor de la zona, ¿no? La verdad que nosotros hacemos un esfuerzo muy grande por estar al día en las contribuciones, que no son para nada bajas, y al enterarnos de eso, la verdad que lo tomamos mucha preocupación. Eran palabras de Eduardo Korch, representante de los vecinos del balneario Atlántida. La temperatura actual en Montevideo se ubica en 32 grados 7 décimas y tenemos una humedad del 48%. Che, Pablo, ¿se te ve feliz?
con las nuevas herramientas? O sea, ahora los jardines veo que los haces de toque. Que una asesora yo pedí, un crédito para brindar y no quedarme sin herramientas, sin maquinaria tal vez. ¿Estás bien, Pablo? Claro, pero ¿te puedo decir algo? Sí, claro. Porque vos se nota que lo que querés, se nota que ya no hay stock, entonces ya sabes qué hacer. Pablo, ya está. Ya voy a pedir una asesora para mi kiosquito. ¡Creció! ¡Creció! La mejor forma de crecer. Mi Crédito Trabajo de República Microfinanzas. Llama al 0800 6040 o ingresa en micredito.hoy. Las noticias importantes llegan siempre en hora. A cada hora en punto. Informativo Sarandí. Informativo Sarandí. Más informativo. Más análisis. Más información. Más radio. Siempre Sarandí. Desayunamos, entrenamos, trabajamos, vamos, venimos, salimos. Hacemos tantas cosas que el día parece durar 48 horas. Llegó el nuevo antitranspirante Poliana. Máxima protección y frescura para la mujer y el hombre de hoy. Probalo. Poliana te acompaña. Compro libros, discos long play y antigüedades. Voy a domicilio y pago contado. 2-201-4749. Envía tu mensaje de texto al 6900 y forma parte de Al Pan Pan. La tarde en Sarandí es Al Pan Pan. Pura radio. En Al Pan Pan, la entrevista, una charla, un momento, algo para decir. Hace unos días estuve hablando de ella y ella tuvo, como siempre, esa cosa de generosidad que tiene excepcional, de mandarme un correo. Y en el mismo instante que yo la nombré el primer día y después del correo le dije a Patricia, yo la quiero tener frente a frente. Ahora después vamos a hacer un programa de televisión y todas las cosas, pero eso más adelante. Porque es una mujer que su talento, su presencia, su trayectoria como empresaria, como especialista de marketing, como coach ontológico, fue un antes y un después en la comunicación en nuestro país. Y directamente ella, manejando todo eso desde el Montevideo Shopping, hizo realmente una revolución. Tan ha hecho una revolución que colocó al shopping debajo de la piel de la gente. Es el shopping más visitado del país. Y eso es que ella manejó maravillosamente con el lenguaje de todos los emprendimientos lo que en definitiva la gente necesitaba. Pero ahora, como ella no se queda quieta, sigue haciendo historia. Y entonces es la primera mujer en la historia presidenta del Club de Golf del Uruguay. Estoy hablando de este ser fantástico, maravilloso, querible y admirable que es la señora Marta Penades. Sergio, muchas gracias por esa presentación. Cuando te escuché que me nombrabas, dije, yo le tengo que mandar unas líneas, pero no para que me invite. No, ya lo sé. Sino como un reconocimiento hacia una persona que recordó que en un tiempo existió alguien, en ese caso soy yo, que hizo un trabajo determinado, bueno, malo, regular, pero que lo hizo, y bueno, que me nombraras cuando tú sabes, no es tu caso, pero sí es el caso de muchos colegas míos, que después que se retiran de la actividad comercial o empresarial,
pasás a ser cero al cociente, como dice. Entonces, nadie se acuerda. Y la juventud hoy, que viene todo el empuje, y afortunadamente lo tienen, tampoco les interesa mucho cómo lo hiciste, ¿viste? Ni siquiera saben cómo se hizo. Y eso provoca cierto dolorcito. Sí. No por el ego, sino porque quedas como bloqueado para compartir. Exacto, porque además, es decir, lo hiciste, fuiste pionera. Te rompiste el alma para hacer entender a la sociedad lo que significaba la palabra marketing. Porque nadie sabía lo que era marketing. Te rompiste la cabeza y directamente sembraste un camino de un montón de cosas, porque le incluiste a la actividad empresarial un montón de aristas, desde el punto de vista social, desde el punto de vista de la semántica, desde el punto de vista para poder realmente expresarse como corresponde. Además de generar el compromiso, porque todo lo que hoy se sigue haciendo como campañas de solidaridad también nacieron en aquella época. Nacieron en shopping, sí, es verdad. Entonces, nosotros tenemos un grave problema, y el Uruguay entero tiene un grave problema, que es la memoria corta. Y el mundo entero tiene una cosa, viste que vivimos hoy el momento, la cosa de la rapidez, ahí está. La impronta de lo rápido. Exacto, de lo rápido. Y bueno, y nosotros tenemos otro ritmo, otro tempo.